Una vez una persona me comenta y me dice, tú sabes cómo él era. ¿Qué tú pensaste? ¿Que tú lo ibas a cambiar? Y yo una vez llorando en la sala, yo le decía al Señor, tienes dos opciones. O me lo arrancas del corazón o te lo llevas. No puedo más. Y dicen que la gente no llora sangre, pero yo lloré tanto que se me rompieron las venas capilares de los ojos. Cada matrimonio es diferente y puede ser que hay matrimonios que puedan decir que sí, que fueron rápidos, pero la de nosotros, en mi caso, no fue tan rápido porque nosotros aceptamos al Señor, incluso el día que nos íbamos a bautizar, otra vez hubo una discusión, otra vez hubo una ofensa. Entonces, cada vez que él me acusaba a mí de que yo era la que estaba fallando, pues ahí yo decía, volvió otra vez a lo mismo. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Un programa que es para edificar un matrimonio, un programa donde van a escuchar testimonios, que van a glorificar al Padre. Este es su hermano y amigo Freddy Carrasquillo, aquí junto a mi amada esposa Mariani Jiménez. Y estamos contentos porque estamos acompañados de un matrimonio de Aníbal y Kira, que van a testificar de las grandezas que Dios hizo en su matrimonio. Dios les bendiga, Aníbal y Kira. Dios les bendiga. Amén. Y a los que nos están viendo, nos están escuchando hoy, Amén. Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, estamos contentos, sí. Como bien dijo mi esposo, ¿verdad? Corresponde al nombre de Mariani Jiménez. Ahorita estábamos, ¿verdad? Fuera de cámara, gloria al Señor, aleluya, hablando un poquito nada más, ¿verdad? De todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de este hermoso matrimonio, un matrimonio, ¿verdad? Que es de mucha bendición a su iglesia, que tienen un ministerio que yo sé que ahorita vamos a llegar a eso, pero queremos ¿verdad? Comenzar ¿verdad? Preguntándoles quién era Aníbal y Kira antes, ¿verdad? De conocerse. Pues si yo digo Kira, resumidas cuentas, pues Kira vendría siendo lo que era Saulo en la palabra. Los que no conocen de Saulo, pues yo era una persona que sin Dios, era una persona que no existía amor en su vida por nadie, a raíz de las vivencias de uno. Y entendía que mi universo consistía solamente en mí, en más nadie, hasta que llegó Cristo a mi vida. Amén. De mí les puedo hablar de que nunca conocí al Señor. Sí conocí los testigos de Jehová, pero estaba en un camino erróneo. Pero Dios llegó a mi vida y todo empezó bien. Amén, amén. ¿Y cómo se conocieron Kira y Aníbal? Nosotros nos conocimos en mi trabajo. Fue como un clic, porque yo fui a una entrevista de trabajo ese día y yo escucho un cuchicheo y en ese cuchicheo miro para arriba y ahí la vi. Y hicimos clip y hasta el sol de hoy. Qué lindo. Y nosotros trabajamos y no fue tan rápido, fue el tiempo y él me llamó la atención, como él dijo, desde el primer día que yo lo vi, pero pues como Kira no quería tener nada serio con nadie, pues lo vi y dije, wow, qué guapo, pero... Y no fue hasta que me sentí sola, porque yo pensaba que el amor no era lo mejor que una persona pudiera tener en su vida, a raíz de lo que mi mamá vivió con mi papá, luego con mi papá, con el papá de mis hermanos, perdón, pues yo entendía que el amor no era algo factible, como que eso no era algo que un ser humano debería experimentar. Y comenzó la soledad, comencé a sentirme sola, comencé a sentir que las fechas especiales, los días de madre, los días de navidades, que yo veía que todo el mundo estaba feliz, yo comencé a sentir la felicidad que otros tenían, la empecé como que a anhelar. Y yo decía, me siento sola. Y fue a raíz de esa soledad, un día me lo encontré y ese día que yo no había hablado con nadie, que yo me decía a mí misma, porque no quería saber de Dios, decía, me siento sola. Ese día hablamos, él me dijo que si no podíamos dar la oportunidad, nos dimos la oportunidad, comenzamos a salir. Cuando salimos yo salí embarazada y de ese embarazo toda mi vida cambió.
sentimentalmente, mis emociones, el sentir un bebé dentro de mi barriga después de tantos años, porque mi hija mayor para ese tiempo ya tenía como 10 años y yo pensaba que yo no iba a tener más hijos. Por eso mismo, porque me prohibí el amor y con lo que pasé con mi hija mayor, pues dije no. Entonces, cuando él me da la oportunidad, empezamos a salir y salgo embarazada, pero pierdo el bebé. Y ahí entonces cuando pierdo el bebé, que él me dice que si nos dábamos la oportunidad. Porque yo la veía tan triste. Una pérdida de un hijo no es fácil. ¿Qué sucede? Ahí yo dije, no, vamos a hacer las cosas en serio. Porque si a una cosa yo aprendí y que mis padres me enseñaron es que cuando tú haces las cosas bien, formalmente, como Dios lo quiere, lo requiere en su palabra. No conocía para ese tiempo todavía la palabra del Señor, pero algo en mí me decía, haz las cosas bien. O sea, que ya el Señor ya tenía el control de nuestras vidas. Amén. Y ahí fue que tomamos la decisión y nos casamos. Amén. Pero no fue fácil. Gloria a Dios. Y ¿verdad? Nos cuentan que tuvieron ese primer encuentro, ¿verdad? Caíste embarazada, lo pierdes. A raíz de ese proceso es que deciden entonces, ¿verdad?, estar en orden y casarse. ¿Y qué luego sucedió esos primeros años de matrimonio? No fue fácil. Dice que los primeros 5 años de matrimonio son los Eso es. más difíciles. Fueron momentos difíciles. No fue fácil. No hubo agresión, pero hubo muchas palabras verbales que hirieron. Y dice que una palabra duele más que un golpe. Yo sé que yo la marqué mucho. Y no me siento orgulloso de lo que voy a decir. Simplemente lo digo a modo de testimonio. Amén. Porque ahora que estoy en los caminos del Señor, el Señor me abrió la mente tanto y tanto. Y he leído tanto su palabra, que dice que la mujer se tiene que tratar como vaso frágil. Amén. O sea, y le falté mucho respeto. No fue fácil, pero gracias al Señor pudimos enderezarnos a tiempo. Pero es el tiempo del Señor. Amén. Porque nosotros llevamos 16 años para la gloria de Dios. Y de esos 16 años, los primeros años, como él dice, fueron años bien difíciles, porque el primer año, pues, después que yo perdí el bebé, pues después que nos casamos, vuelvo y salgo embarazada de mi hija Kerian, y entonces, pues, uno piensa que todo al principio era bonito, y entonces comenzaron a pasar las discusiones, empezaron a llegar mensajes anónimos, y eso era constantemente, los mensajes anónimos decían cosas bien fuertes. Las palabras, como él mismo dice, no hubo maltrato físico, pero una palabra duele más que un golpe, porque las palabras llegan al corazón y marcan, hieren, se quedan ahí, y era constante y constante. Y entonces, como te estaba diciendo ahorita, yo le estaba ayer hablando con el Señor sobre esto. El Señor me trajo a memoria que una vez una persona me comenta y me dice, ¿tú sabes cómo él era? ¿Qué tú pensaste? ¿Que tú lo ibas a cambiar? Y yo le dije, sí, yo pensé que él iba a cambiar porque pues ya teníamos una familia, nos casamos, hicimos las cosas como se debe, un matrimonio, el primer matrimonio de ambos. Pues yo pensé que sí, que lo iba a cambiar. Y ayer cuando Dios me lo trae a memoria, no era yo. Yo no lo podía cambiar. Yo pensé que el amor podía cambiar a una persona. Yo pensé que un hijo podría cambiar a una persona, la unión, el tener un hogar podría cambiar a una persona, pero no fue así. Fue cuando un día fuimos a un culto y yo le dije, porque muchas veces yo le decía, no lo voy a intentar más, y siempre venían las discusiones y él se iba de casa. A veces él estaba días, semanas. Entonces yo me casé, como dije al principio, porque las fechas específicas yo me sentía sola. Y cuando teníamos discusiones en esas fechas específicas era que él se iba. Los días de las madres se iba, Navidades se iba, siempre se iba, yo estando con mi hija. Y entonces llegó el momento que yo dije, ya no más, yo no puedo más nada. Yo voy a llenar los documentos del divorcio. Yo misma lo hice, yo entré a la internet, yo leí los requisitos, yo llené todo, y él me decía en sus palabras de ofensa, yo sé que tú estás con otro, yo voy a llegar al tribunal y yo voy a ver lo que tú estás haciendo y yo te voy a descubrir. Yo le dije, llega. Él llegó al tribunal, allí mismo me insultó,
que pudo haber ido preso. La muchacha le dijo, hablen porque ustedes tienen esperanza. Y hoy por hoy, entendiendo lo que la muchacha le decía, no era la muchacha, Qué lindo. era Dios. Amén. Era Dios porque ella pudo haber llamado allí a un oficial para que se lo llevaran, Amén. porque él no me dio palabra y él me insultaba. Ujú. Y la muchacha seguía insistiendo, hablen porque ustedes tienen solución. Y hoy por hoy puedo entender, vuelvo y repito otra vez, que no era ella. Gloria a Dios. Era Dios hablándonos a nuestras vidas. Y hasta que ella insistió y él cedió. Y entonces nos dejaron solos y él me dice, vamos a darle una oportunidad. Pero antes de eso, nosotros habíamos ido a un culto en la que estaba predicando el pastor Héctor Delgado y él le estaba predicando bajo la conexión Wi-Fi en la iglesia del pastor Philpi. Y de momento él dice, no sé por qué, pero Dios me está llevando a hablar por los matrimonios. Dios me está llevando a interceder por los matrimonios ahora mismo. Y esa misma semana ya nosotros nos íbamos a divorciar. Si no me equivoco, el culto era viernes o sábado. Y esa misma semana, el lunes, ya nosotros íbamos a firmar los papeles de divorcio. Y cuando el pastor dijo eso, vamos a interceder por los matrimonios, yo dije, esta es la oportunidad, aquí va a ser. Gloria a Dios. Y yo le digo, vamos a pasar, vamos a que oren por nosotros. Y me dijo, no, yo no tengo por qué pasar, yo no voy a pasar. Y sentí que no había esperanza. Algo Que que no. estaba, ¿verdad? Algo que estaba mencionando nuestro hermano Aníbal, es que él comenzó, ¿verdad?, esta relación con usted y mientras, ¿verdad?, están en los primeros años de matrimonio, usted, Kira, nos cuenta que sentía un vacío. Ujú. No tenía como que, pues, vamos a estar con él, pero había algo más que se sabe que es Dios que solamente puede llenar ese vacío. Estamos hablando también de Aníbal, que Aníbal nos relata, ¿verdad?, que quizás tenía unos valores inculcados, una educación, pero tampoco conocía a Dios, no tenía ese conocimiento. La Biblia dice, ¿verdad?, que si Jehová no edifica la casa, Amén. en vano trabajan los que la edifican. Amén. Así que había ciertamente no solamente un vacío en ustedes, sino también una casa que no estaba siendo edificada bajo las rocas, que la roca es Cristo. Amén. ¿Cuál fue, digamos, ¿verdad?, que nos están contando, cuál fue el detonante o la situación, ¿verdad?, que llegó a mirar al cielo y reconocer y clamar a Dios para que salvar ese matrimonio? Nos están contando también, nos están relatando, ¿verdad?, que hubo cierto, ¿verdad?, tirantez verbal, malas crianzas de parte y parte. También había celos entre ustedes, ¿verdad? Cosas que el enemigo, ¿verdad?, se sabe ya que se estaba metiendo en la casa para destruir completamente ese matrimonio. Pero ¿cuál fue el detonante principal en el que ustedes dijeron, no, tenemos que buscar a Dios, tenemos que hacer de Cristo el centro de nuestro hogar? Amén. Fue en un momento cuando yo dije, espérate, si todo el mundo me ha hablado de Dios, ¿por qué no aceptamos, buscamos al Señor? Ujú. Y ahí fue después que fuimos a ese culto, mi suegra me dijo, yo conozco una iglesia que les va a gustar. Porque al yo ver ese ambiente, a pesar de que decía que no, pero algo en mi interior me decía, estoy aquí. O sea, da ese paso, dalo. Y ahí mi suegra me dijo, tengo una iglesia para ustedes. Y ahí fue que comenzó. Una vez que yo empecé a ir a la iglesia, el Señor empezó a entrar en mí. Y me acuerdo que acepté al Señor. Lo acepté, Señor, yo no puedo más nada. Yo quiero que estés en mi vida. Y pasé al altar. Y ahí acepté al Señor. Me acuerdo. Y a raíz de eso, empecé yo a buscarle al Señor bien. Qué lindo. Y mi esposa, me acuerdo que me decía, tú estás bromeando o no te creo. Y yo decía, sí, lo tengo en mi corazón. Eso es bien importante, Gloria a Aníbal, Dios. porque usted siendo el varón, el líder de la casa, ¿verdad?, dio ese paso, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que esto lo van a ver muchos matrimonios, ¿verdad?, donde el hombre tiene un rol principal que es de sacerdote. Usted decidió buscar a Dios. Usted decidió, ¿verdad?, que sea el ejemplo en su hogar. Amén. Y a raíz de eso, me imagino, ¿verdad?, que más adelante su esposa pues, buscó del Señor. Buscó del Señor, pero no fue fácil. Para ella tampoco. Sí, porque en las trabas de Satanás, uno a veces piensa que Satanás hace las cosas, el Señor lo reprenda pues hoy o pasado mañana, pero él lo venía haciendo en mi caso desde la niñez.
Desde la niñez me estaba poniendo en la mente el odio, el que el amor no existe, el amor no existe. Llega mi esposo, le doy la oportunidad, vuelve y me falla, me trae el recuerdo de mi niñez, vuelvo a pensarlo otra vez y vuelvo y digo, el amor no existe, no vale la pena. Y ya también, ya como usted lo dijo, había un vacío. Y ya el enemigo sabía que había un vacío. Él en sus trabas, él tiene que haber dicho, yo la voy a terminar, que ella entienda que no, que eso no vale la pena. Y yo una vez llorando en la sala, yo le decía al Señor, sin creer en Él y sin querer saber de nada, le dije en mi madurez, le dice, tienes dos opciones. O me lo arrancas del corazón o te lo llevas. Wow. No puedo más. Y dicen que la gente no llora sangre, pero yo lloré tanto que se me rompieron las venas capilares de los ojos. Wow. De tanto que yo lloré, yo vi salir el sol llorando, Wow. porque él no estaba a mi lado, tenía una nena pequeña, había unos sentimientos, yo quería tener un hogar, yo quería que esto funcionara, porque ya yo tenía una hija como madre soltera, yo no quería volver a pasar eso, yo no quería sentir ni pasar nada de lo que vivió mi mamá con sus relaciones, yo quería que esto funcionara, pero yo quería que funcionara a mi manera. Sí, señor. Yo quería hacerlo todo a mi manera. Y ahí ese vacío, ese dolor, esa necesidad que yo dije, esto no puede ser más así. Y ahí fue que entonces le dimos la oportunidad, como dice mi esposo, le dimos la oportunidad a Dios, pensando, mis papás ya estaban en la iglesia, yo pensé que iba a ser yo la que le iba a dar el primer paso, y fue él. Santo. Qué lindo. Porque cuando en la iglesia ese día el pastor Liboral, que yo le dije vamos a pasar, él dijo que no. Y ahí a mí se me murió todo. Yo dije yo me voy a divorciar. Y ahí cuando él me dijo perdóname, vamos a la iglesia, el que empezó todo fue él. Gloria a Dios. Fue él el que nos llevó, fue él el que empezó a darme esa esperanza de que era Dios el que tenía que orar en nuestro matrimonio. Lindo. Amén. Fue Dios. En todo momento fue Dios. Todos tenemos una vida transada. El Señor conoce ya todos nuestros pasos, Amén. conoce nuestra vida. Amén. Si José hubiese sabido todo lo que le iba a pasar, él hubiera pasado, hubiera dicho, estoy aquí. Amén. Él aguantó, Ujú. pero tuvo que pasar por un proceso, nosotros también. Todo matrimonio va a pasar por un proceso, Amén. pero gloria a Dios que siempre llega a tiempo. Y en ese momento llegó a tiempo. Amén. Restauró mi matrimonio, tenemos un ministerio, tenemos una familia hermosa. El Señor nos ha puesto Amén. tanto en nuestras manos Amén. para trabajar en la obra del Señor y para seguir ayudando a tanta gente. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Él y nunca me voy a cansar. Y si el Señor me muero y me da una vida más, la quiero vivir en Qué lindo Dios. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Es el Dios que le servimos, que dice Lucas 1:37, que para Él nada es imposible. Qué lindo es el Señor. Y ciertamente no es que solamente el Señor estaba llamando la atención de ustedes, es que ustedes le permitieron al Señor obrar, porque el Señor siempre está detrás del ser humano, tratando de llamar su atención. Y es el ser humano el que le permite, Señor, abrir el corazón y le dice, Señor, obra. Señor, obra en esta situación, que no sé cómo solucionarla, pero para ti no hay nada imposible. Ahorita nos traíste una experiencia, ¿verdad?, que tuvieron en el tribunal, donde, ¿verdad?, tuvieron una discusión allí, que por misericordia de Dios no se lo llevaron, ¿verdad?, a su esposo preso. Y trajo memoria parte de nuestro testimonio, porque ciertamente nosotros, ¿verdad?, pasamos por un proceso de violencia doméstica, de agresiones físicas. Pero antes de nosotros llegar a lo que es lo físico, hubo mucho maltrato emocional. Nos agredíamos verbalmente de muchas maneras. La palabra de Dios dice que la vida o la muerte está en el poder de la lengua. Que lo que nosotros, ¿verdad?, decimos puede edificar o puede, gloria al Señor, destruir una vida. Y cuánto más un matrimonio donde, ¿verdad?, hay amor, donde entendemos, ¿verdad?, gloria al Señor, que tenemos que siempre utilizar, ¿verdad?, nuestras palabras para edificar. Yo ¿verdad?, en el carácter de mujer, ¿verdad?, el Señor, ¿cómo en ese momento que usted estaba viviendo, cómo usted se sintió? Pues como mujer, ahorita le decía a él que uno ahora en este proceso, pues uno tiene que recordar, fue bien difícil porque uno se menosprecia, uno se siente menos, uno se siente que uno dice, pero yo he hecho todo, ¿qué más voy a hacer? Uno se siente fea, uno se siente que uno no es la mujer que él necesita. Uno a veces dice, pues,
que se vaya porque no tengo las cualidades, no tengo los requisitos para poder hacerlo feliz, porque uno piensa que con esas palabras uno se devalúa, Ujú. porque son palabras como uno dice, el golpe duele pero se va. La palabra no se va. Uno cierra los ojos y sigue uno viéndolo a él diciéndote, tú eres esto, tú no sirves, tú eres fea, tú... O sea, son tantas cosas que cuando entonces uno cierra los ojos, ahí vuelven otra vez cada palabra, hasta que uno se las cree. Sí, porque eso va calando en el corazón de uno. Y más nosotras como mujeres que somos emocionales, ¿verdad? Que somos mujeres que, como bien dijo el hermano ahorita, fuimos creadas para ser tratadas como un vaso frágil. Pero qué lindo es el Señor, que Él sana todas las Sí, cosas, Señor. que Él hace todas las cosas nuevas. Y hoy podemos, ¿verdad?, escuchar este testimonio poderoso de un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que levanta. Y, ¿verdad?, Kira y Aníbal estaban diciendo, ¿verdad?, que en aquel culto donde el pastor Héctor estuvo, era trayendo un mensaje y Dios lo movió a clamar por esos matrimonios. Y él no quiso pasar al frente en ese culto, gloria al Señor, pero pasó usted. No, porque No. yo le dije, voy a pasar, y él me dijo, para que todo el mundo se dé cuenta. Seguían los... Y yo le decía, yo quiero pasar porque seguía con la esperanza de que si yo pasaba, Dios iba a hacer algo. Y no pasé porque él me decía, todo el mundo se va a dar cuenta. Y seguía con sus ofensas. Pues yo decidí no pasar. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que también nosotros podemos testificar, las apariencias, el qué dirán, si paso, van a decir, nosotros pertenecíamos a una iglesia, íbamos culto tras culto, adorábamos a Dios, levantábamos nuestras manos, pero en casa era otra cosa, era otro panorama, otras situaciones, ¿verdad? Y esas son las apariencias. Y qué lindo es, ¿verdad? Que ella reconoció, dijo, no, yo tengo que pasar al frente, piensen lo que piensen. Y ese es el, ¿verdad? Ese es lo que uno tiene que hacer. Independientemente piense lo que piensen, aquí yo sé que Dios tiene el poder para restaurar, tiene el poder para sanar las heridas. Amén. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque pasamos también por ese proceso. Las heridas de las mujeres son diferentes. El poder sanarlas conlleva mucho más tiempo. Las mujeres son mucho más... La Biblia dice que son, ¿verdad? Que hay que tratarla como vaso más frágil. Queriendo entender, ¿verdad? Que son frágiles, son más emocionales que el hombre. Tardó mucho Kira en sanar esas heridas. Sí. No... Cada matrimonio es diferente y puede ser que hay matrimonios que puedan decir que sí, que fueron rápidos, pero la de nosotros, en mi caso, no fue tan rápido porque nosotros aceptamos al Señor. Incluso el día que nos íbamos a bautizar, otra vez hubo una discusión, otra vez hubo una ofensa, otra vez hubo una humillación. Entonces, cada vez que él me acusaba a mí de que yo era la que estaba fallando, pues ahí yo decía, volvió otra vez a lo mismo. Hay alguien en su vida. Y entonces yo le decía, pues mira, no seamos hipócritas, ¿para qué nos vamos a bautizar? Vamos a dejar esto así, vamos a terminarlo de verdad, y esta vez no hay marcha atrás. Y él me decía, pues, y entonces en ese tiempo el pastor nos habló, estuvimos hasta la 1 de la mañana. Oh, santo. Y por poco no nos bautizamos. El bautizo era por la mañana y estuvimos hasta la 1 de la mañana ese día en la iglesia. Y él dijo, pues está bien, nos bautizamos. Y entonces dimos ese paso y yo te diría, nosotros llevamos 16 años juntos, pero de esos 16 años llevamos 8 años en el Evangelio. Pues nosotros celebramos esos 8 años. Y de esos 8 años, los primeros 2 años fue bien difícil, porque volvían otra vez esos recuerdos, volvían las discusiones, volvían los procesos y seguíamos luchando, pero teníamos ya a Dios en nuestro camino. Teníamos a Dios con nosotros. Y entonces quería compartir la palabra en Hebreos 11, en 11, el 1. Amén. Decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando nosotros queremos que sea Dios el que obre en nuestros matrimonios, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Porque yo sin servirle al Señor, sin querer saber de Dios, como le dije que era como un Saulo, yo le pedí a Dios que hiciera. Y Dios lo hizo. Amén. Pues entonces ya cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos que creer más en lo que Dios va a hacer. Amén. Porque cuando Dios tiene propósito con los matrimonios,
los matrimonios son de Dios. Amén. Amén. Y yo le quiero dejar saber a cada persona que nos estén viendo, que nos estén oyendo, solamente es Dios el que lo puede hacer. Amén. Si tú piensas que con tu fuerza lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Amén. Solamente Dios. Y es rendiéndonos a Él como yo estaba pensando y estaba recordando la palabra de la samaritana. La samaritana confesó cuando le dijo al Señor, bien has dicho, que Él le dijo, no tienes marido, y ella lo aceptó. Tenemos que aceptar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros errores. Él aceptó cuáles son sus errores. Gloria a Dios. Yo acepté cuáles eran los míos. Amén. Porque él tenía un problema en cual era muy infiel. Yo tenía otro problema que tenía un carácter muy fuerte. Entonces, al tener un carácter muy fuerte, no existía el perdón. Sí. Ujú. Él tuvo que admitir que había una falta. Y cuando nosotros pudimos admitirlo frente a Dios, es cuando Dios pudo obrar en nosotros. Porque mientras nosotros no aceptemos lo que estamos haciendo mal, ¿cómo Dios va a obrar? Amén. Tiene que haber una confesión de que sí estamos haciendo mal, y tenemos que saber que si nosotros nos amamos, eso es lo más importante. Dios es el centro de nuestro hogar. Amén. Y si Dios lo hizo con nosotros, que había un divorcio, Dios cambió, Dios restauró, Dios limpió mi mente y mi corazón. Amén. Dios lo puede hacer con cada uno de los que nos están viendo, porque hay esperanza. En Dios hay esperanza. Gloria a Dios. Él es el único, Qué lindo, Dios. porque nosotros humanamente Bueno, no se puede. Y ese punto que trae Kira es bien importante, ¿verdad? El punto del orgullo. Ese tirijala, ¿verdad? Que tienen los matrimonios que continuamente se echan la culpa unos al otros. En nuestro proceso pasamos lo mismo, ¿verdad? Un testimonio muy parecido al de nosotros, donde cuando estábamos en esa dinámica de estar en discusiones, ¿verdad? Donde la casa volaban los trastes, cada uno de nosotros decíamos, tú tienes la culpa, y mi esposa me decía, tú tienes la culpa. Pero todo cambió cuando, como decía nuestra hermana Kira, reconocemos, ¿verdad? Que no es la culpa del otro, sino la culpa mía, y le decimos a Dios qué yo tengo que cambiar para que pueda funcionar la cosa. Y qué lindo es Dios, ¿verdad? Que cada uno de ustedes reconocieron, ¿verdad? Los errores, y Dios sanó, Dios restauró, Dios libertó. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo que en medio de nuestro proceso el Señor trató conmigo. Nosotros estuvimos separados un tiempo, ¿verdad? Con una orden de protección, y recuerdo que Dios trató conmigo directamente. Y Él me decía, tu esposo va a cambiar cuando cambies tú. Amén. Yo no entendía ese momento. Yo le reclamaba a Dios y yo le decía, pero ¿por qué si Él tiene la culpa? Sí, todavía yo decía, no, pero si yo no hice nada, Él tiene la culpa. Sí. Pero más adelante el Señor siguió tratando conmigo, y lo que Él me estaba enseñando era, deja de ver las faltas de Él. Comienza a ver lo que tú tienes que cambiar, lo que tú me tienes que entregar. Y qué lindo es el Señor cuando el Señor, ¿verdad?, nos confronta. Al principio tal vez no entendemos, cuestionamos y decimos, pero ¿por qué yo no tengo la culpa? Pero qué lindo es el Señor cuando le permitimos al Señor, Señor, enséñame, ¿qué tú me tienes que enseñar de todo este proceso? Y le pregunto, hermano Aníbal, ¿verdad? ¿En qué momento de ese proceso matrimonial usted chocó con Cristo, fue confrontado con Cristo y dijo, no, esto lo tengo que dejar, esto lo tengo que cambiar, estoy hiriendo a mi esposa? fue porque, como ella dice, aunque estaba en cerca al Señor y estaba en los caminos, como que ella seguía dudando, porque el enemigo no es hasta que uno es bautizado con el Espíritu Santo Eso es. que todo se transforma en Gloria a Dios. Y me acuerdo que el primer bautismo mío del Espíritu Santo fue en Santa Cruz, un culto que fui con el pastor, y fuimos allá. Y ahí el Espíritu Santo me tocó. Qué lindo, Dios. Ahí, cuando yo llegué a mi casa, que mi misma esposa me dice, te ves diferente. Poderoso es el Señor. Cambió todo. Wow. Siempre decimos, ¿verdad? Yo siempre tengo este dicho de que cuando el Espíritu Santo toca al hombre, el hombre no vuelve a ser igual. Él va a ser Y qué lindo es, ¿verdad? Que Aníbal tuvo esa experiencia de ese toque maravilloso del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que por Jehová es ordenado los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Nos gozamos con el testimonio tan poderoso, ¿verdad? Gloria a De Dios. ustedes. Yo sé que va a ser de edificación a los matrimonios. Algo más que nos quieran, ¿verdad?, contar, algo que nos quieran aconsejar a los matrimonios, ¿verdad? Que quizás están pasando por lo mismo, porque yo sé que hay muchos matrimonios que se van a identificar con este testimonio. Que no se rindan, Amén. que hay esperanza, Amén. Gloria a Dios. que en Cristo hay Eso es. esperanza. Amén. Gloria a Dios. Escuchen. Hay casos que pues las personas dicen, si yo supieran, pues
Nosotros pasamos todo lo que pasa un matrimonio sin Cristo. Yo les digo, como les dijo Aníbal, que no se rindan, que luchen y sobre todo que le den la oportunidad a Dios, porque cuando Dios está en el hogar hay felicidad, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo. Una de las cosas que pasaba en mi hogar cuando Dios no estaba es que ninguno queríamos llegar a casa. Wow. Ninguno queríamos estar en casa. Nadie quería estar en casa. Sí. Y ahora cualquier excusa es buena para estar en casa. Qué lindo es el Señor. Gloria a A Dios. veces llegan los fines de semana que no dice, hay un fin de semana largo, ¿para dónde vamos? Es que queremos estar en casa. Qué lindo es el Señor. Tenemos un nieto y mi hija le dice, pero ¿para qué tú quieres estar con tus abuelos si ellos son aburridos? Y es que a él le gusta también estar en casa. Qué lindo. Y uno entiende que es esa paz que da Cristo, que es lo más simple, el disfrutarnos estar juntos. Yo le doy tantas gracias a Dios por los planes que Él ya tenía y nosotros no conocíamos, que hoy cuando yo veo a mi esposo que estaba orando y yo lo miraba y yo decía, lo que Dios ha hecho. Porque mi papá, Lindo. pues después de lo que sucedió, pues ellos le sirvieron al Señor, pero él no. Él no servía al Señor, él nunca le había servido al Señor. Y él tiene un amor y un anhelo por Dios. Y yo lo veo y yo digo, Gloria a Dios. de verdad, lo que hace Dios no lo puede hacer nadie. Yo no me canso ni me voy a cansar nunca de hablar de Dios, igual que Él. Dios nos entregó un ministerio que para la gloria y honra del Señor se llama Una Manta por una Vida. No se rindan, luchen por lo que Dios les ha entregado y más si hay hijos. Luchen por lo que Dios le ha dado. Y si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Qué lindo es el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria al Señor. Ciertamente nos van a escuchar muchos matrimonios que necesitan Señor. entender que si Cristo lo hizo con ellos, si Cristo lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ustedes. Después del proceso, ¿ustedes entienden que salieron más fortalecidos? Que ustedes miran atrás y usted dice, de alguna manera valió la pena el proceso, porque en el proceso habían cosas que tenían que ser quitadas de parte del Señor. Y yo no sé ustedes, pero nosotros le damos gloria a Dios por el proceso. Fue difícil, porque no solamente, ¿verdad? Nos afectamos nosotros como matrimonio, sino también una familia completa que no se querían ver, que estaban en completa disputa. No sé si pasó a ustedes lo mismo. Dios a la larga, gracias a Dios, restauró. Pero uno mira hacia atrás y uno dice, valió la pena el proceso. Yo tenía cosas en el corazón que tenían que ser sacadas de mí. Mi esposa, habían cosas en su corazón también que tenían que ser sacadas. Usted le dan gloria a Dios por ese proceso, aunque fue doloroso. Sí, yo tengo un lema que Dios me entregó que se llama Procesos con propósito. Qué lindo. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy por hoy yo puedo decir, como les dije, crecí en un hogar que lo que era maltrato. Y como les dije, era un Saulo que odiaba a la humanidad. Y en las manos de él, Dios me permitió conocer lo que era el amor. Qué lindo. Después llega Dios a mi corazón y Dios cambió mi corazón por completo. Dios me enseñó lo lindo que es querer al ser humano, que a veces uno ve las personas y mi hermana me dice, ¿por qué tú le dices a la gente que tú la amas si tú no la conoces? Y yo le preguntaba eso al Señor y yo decía, es verdad, yo la puedo ver a usted, te puedo ver a cualquiera y le puedo decir te amo. Y es ese amor que pone Dios, que ese sentimiento que pone en Dios, valió la pena. Valió la pena y valió la pena porque nos encontramos con matrimonios, ¿verdad? Nos hemos encontrado con muchos matrimonios que nos miran y somos como, no es por orgullo, o sea, nada de orgullo ni nada, Amén. o sea, lo hago con mucha humildad, la gloria es del Señor. Amén. Nos miran y dicen, yo quiero mi matrimonio así como él. Qué lindo es el Señor. Pero no saben el proceso, Amén. Qué pero lindo, Dios. quieren ser así. Qué lindo. Eso me da más ánimo para seguir hacia adelante. Eso es. Y si tenemos que aconsejarlo, siempre cuando el Señor me dé el consejo para Amén. Amén. lo haremos también. Amén. Que el Señor hace todas las cosas nuevas. Amén. Todas las cosas nuevas. Nosotros, ¿verdad? Nos miran y dicen que ustedes pasaron por eso. Dicen que no puede creer cuando nos ve, nos dice lo mismo. Porque es que es Dios el que transforma, Dios es el que cambia y pues nos permite pasar estos procesos para que otros puedan ver y saber que sí, que hay esperanza, Amén. que se puede. Porque si lo hizo con ustedes, lo hizo con nosotros, lo va a hacer con cada uno de los matrimonios que piensan que no hay solución, que no hay esperanza y sí la hay. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Porque habían testificado al inicio de que usted ya, ¿verdad? Usted tenía ya una hija
Sí, ¿verdad? Y quiero verla hacerle esta pregunta porque sé que también este testimonio lo va a ver muchas personas, no solamente matrimonios solos, sino matrimonios que también son padres, que tienen hijos. Y desde su experiencia, desde ese proceso, ¿cuánto pueden marcar este tipo de procesos, de experiencias a un hijo? Mira, yo te diría que sí lo puede marcar, porque la reverdía que hay en el hogar la agarra el niño. El niño es como una esponja, él absorbe todo. ¿Qué sucede? Sin querer queriendo, nosotros le transmitimos eso al niño. Y es lamentable, pero es como una cadena. Pero cuando Cristo entra a un hogar, Amén. toda la familia entra a los caminos del Señor. Viene a los caminos, ese eslabón, esa cadena es rota. Amén. Y ahí viene el cambio real. Amén. Pero sí, lamentablemente, absorben todo ese maltrato. Y si esa cadena no se rompe a tiempo, en un futuro lo transmiten a sus hijos y a su matrimonio. Amén. Y eso es como una cadena. Amén. Pero esa cadena solamente la puede romper. Amén. Gloria al Señor. Amén. Kira. sí, como él dice, y yo lo viví porque mis papás me marcaron. Yo tenía el mejor papá del mundo, pero fui marcada por ellos porque yo vi todo eso y yo decía, pues no funciona. Mi hija mayor no es la hija de él, pero entonces ella tampoco quería darle la oportunidad viendo lo que él hacía, me hacía a mí. Y entonces él tiene los nenes de él, que son mis nenes. Son de él, pero son míos. Pero entonces estaba esa distancia, porque ellos tampoco se sentían seguros y no fue hasta que Dios cambió. Ellos me dicen a mi mamá, los 3 hijos de él me dicen a mi mamá, Lindo. mi hija mayor no es hija de él, pero para él es su hija, igual que los de él son mis hijos. Mi hija es mía, pero no es mía, es de él. Porque ella lo llama cuando ella tiene un problema, cuando ella tiene una necesidad. Ella quien llama a él, no a mí. Y ella se siente en confianza de que ya ella antes le decía a Aníbal, pues ella le dice a la gente, ese es mi papá. Qué lindo es. Y eso lo hace Cristo, porque Amén. Cristo cambia todo. Cambia los panoramas. Él es experto en cambiar los panoramas. Vemos una transformación completa, ¿verdad? De ese Aníbal. Dios, podemos decir que a Aníbal le hicieron un trasplante de corazón. Qué lindo es el Señor. Eso porque sabemos que Dios es el que muda los corazones, quita Amén. los corazones de piedra y pone corazones de carne. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos con este poderoso testimonio donde, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Reflejado el poder de Dios en su matrimonio, en su casa, en su familia, con sus hijos. Y podemos decir, ¿verdad? Que esa casa de usted está bajo la roca, que es Cristo Jesús. Algo que me llamó la atención ahorita es que usted mencionó que lo querías hacer a tu manera. Eso es. Y otra cosa que el Señor me puso en la mente mientras le escuchaba es que ciertamente muchas veces queremos solucionar las cosas que suceden en nuestra vida a nuestra manera. Pero a nuestra manera nunca va a funcionar. Pero a la manera de Cristo nunca falla. Amén. Eso es. Y qué lindo que tenemos ese Dios que está dispuesto, que está presto, que tiene su mano extendida todavía para restaurar, para sanar, para levantar, para hacer cosas hermosas en la vida, ¿verdad? De la familia, como lo ha hecho en la vida de nuestros hermanos Kira y Aníbal, que no solamente restauró sus vidas, los sanó, sino que restauró su casa, sus hijos, y hoy tienen un ministerio. Amén. Hoy son de bendición a otras vidas. Ese ministerio va a los hospitales, ¿verdad? Sí, el ministerio Una Manta por una Vida. Cuéntale. Esto surgió a raíz de un accidente que yo tuve. Mira cómo es que Como Dios obra. ya de proceso en proceso. Estoy cruzando la avenida Rubio y un vehículo me impacta 50 y pico de millas. Digo, Wow. porque yo no lo vi, él venía bien rápido. Me Wow. impactó. A todas estas me levanto del piso y me dicen, Yacho, pero siéntate que volaste por los aires. Yo, pero yo estoy bien. Pues el Señor me guardó. Yo, Amén. pero Él me quiso que yo pasara por ese proceso para llevarme a donde me llevó. Wow. Los guardias me dijeron, tienes que montarte a la ambulancia y tienes que ir porque tienen que verificarte. Me montan en la ambulancia, me llevan al hospital. Yo veo el frío que hace allí. Le digo a la enfermera, mira, por favor, consígueme una sábana porque está frío esto aquí. Y yo temblando allí y no aparecía nada. Mira cómo el Señor me lleva a eso. Y no solamente eso, yo no quería contarle nada a mi esposa porque se va a poner nerviosa, no quería decirle nada. Llamo a mi nena, a Génesis, y ella va y me lleva a un abrigo. Después le contamos a Kira y Kira entonces llega allí.
¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaron? Pero vimos la necesidad. Mira cómo el Señor me lleva Gloria a de Dios. ese golpe a ver la necesidad que hay en un hospital. O sea, el frío que hay y la verdadera necesidad que es la palabra del Señor. Amén. Kira viene y se para al lado mío y me dice, te voy a hacer la lectura de David y Goliat. Yo, pues amén, hazla. Y entonces me pregunta, ¿quién tú eres? ¿Eres David o eres Goliat? Y yo le digo, yo soy David. ¿Qué sucede al lado? La dama que está al lado está escuchando también, porque que ella estaba leyendo la palabra, ella está escuchando. Ella escucha la palabra y está ansiosa porque las presiones no le bajan. No le bajan y no le bajan. Y hasta que no le bajaran las presiones, ya no podían subirla, admitirla a cuarto. Pero ella se quería ir porque hacía frío. Entonces viene, le digo a mi esposa, Kira, ora por ella. Y Kira va y ora. La gloria es del Señor. Amén. Cuando Kira terminó de esa oración, volví y me preguntó, ¿quién usted? Le preguntó a ella, ¿quién usted? ¿Es David o es Goliat? Ella le dijo, David. ¿Qué sucede? Las presiones le bajaron. Las presiones le bajaron. Le dijeron, vamos a omitirla para cuarto ya. Esa señora se transformó, pero fue por la gloria del Señor. O sea, ella vio la mano de Dios. Qué lindo. Amén. Sin tener a Dios en su corazón, porque ella no conocía, me imagino, que al Señor. No. Conocía. Ahí vino el médico y me dijo, Aníbal, te vas de alta, no tienes nada. Wow. Un Wow. impacto que yo le diría que si Dios no hubiera estado y yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, El carro se lo llevaron en grúa. el carro se lo llevan en grúa, Wow. para más decirle, el cristal quedó desbaratado, el bonete, todo desbaratado. Eso fue un ángel que me guardó. Amén. Porque dice tu palabra que los ángeles están para qué? Al servicio de nosotros. Nosotros. Nos guardó, me protegió. El doctor él decía, pero es que yo no puedo creer esto. Te vas de alta, pero no tienes nada. No tenía nada. No, ciertamente un No. carro que va a 50 millas por hora impacta cualquier cuerpo. Eso es para, ¿verdad? Para Amén. fallecer la persona en el acto. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios te preservó. La Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que buscan a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que en Dios no hay casualidad y propósito. Y Él te llevó a ese hospital, ¿verdad?, donde tuviste esa necesidad. Y qué lindo, ¿verdad?, que ese ministerio Oh. va a los hospitales. Porque hace falta ministerios así, tan escasos, que vayan a los hospitales a suplir la necesidad. No solamente del frío, ¿verdad? Quizás físicamente el alimento, sino también La oración. por la poderosa palabra del Señor y por las oraciones. Amén. Qué lindo. Y vamos juntos en matrimonio y muchas de las cosas que a veces hay hospitales que te dicen que no puedes orar, no puedes darle un tratado, no puedes hacer esto, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que hay muchas vidas que solamente nosotros llegamos, le decimos Dios te bendiga, les vamos a regalar una manta y sin hablarle, Wow. sin decirle nada, sin leer un versículo, comienzan a llorar. Wow. Qué lindo. Y siguen llorando y llorando y llorando. Y mientras nosotros lo arropamos, le decimos que Dios siempre llega justo a tiempo. Qué lindo Ni eso. antes ni después. Él llega justo a tiempo como lo hizo con nosotros. Qué lindo. Que Él llegó justo a tiempo. Qué lindo. Nos entregó una manta por una vida, nos entregó un matrimonio. Y si no es Dios el que lo hace, no lo hace nadie. Y volviendo, sin Dios, no hubo una restauración. Con Dios hay una restauración, inclusive estando en los caminos también, nosotros tenemos que aceptar y entender que nosotros tenemos que dejar que sea Dios. Amén. Yo no puedo seguir en este camino también, que porque ya yo tengo a Dios en el camino, yo tengo que seguir haciendo las cosas a mi manera. Tiene que ser Dios, tiene que ser uno en oración, Amén. hablando con respeto. Amén. Nunca nos podemos callar lo que sentimos. Amén. Nunca puede haber un perdón, Eso es. porque a lo mejor pues no somos perfectos, pues hubo una desavenencia, hubo una diferencia, admitirlo, que eso es lo que Dios me enseñó cuando usted hizo la pregunta. Una de las cosas que me enseñó este caminar, estar en Dios y esta restauración es aprender a decir perdón, Amén. aprender a aceptar que yo fallé, Amén. que no siempre es él el culpable, que yo lo hice mal. Y cuando uno acepta sus errores y uno también pone las cosas en las manos de Dios, Dios siempre sigue obrando y siempre tenemos que estar pendientes, porque Satanás no descansa. Eso es. Y él tiene una capacidad que es la paciencia. Eso es. Y cuando él sabe que estamos poniendo las manos en el arado, ahí es que él vuelve y entonces él quiere hacerlo todo más fuerte, pero él no tiene ni parte ni Qué parte, Amén. lindo, Dios. porque él no tiene autoridad en ninguno de nosotros. Amén. Eso Amén. es. Qué lindo es el Señor. Un proceso que llevó a una bendición. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que sabemos lindo es el
que su palabra dice que Él es capaz de hacer mucho más abundante de lo que entendemos o pedimos. Qué lindo es el Señor, que no solamente se quedó en esa restauración matrimonial, sino que les regaló un ministerio y a través de ese ministerio también fueron procesados y pueden también ser de bendición a otros. Qué lindo es el Señor. Esa es la importancia, ¿verdad? La importancia de tener a Dios como centro. Y como dice Kira, ¿verdad? Mantener a Dios en el centro del hogar. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que nada podemos hacer sin Él. Amén. Así que nos gozamos con este tremendo testimonio de nuestro hermano Aníbal, de nuestra hermana Kira. Gracias Esos por testimonios de lo que Dios es capaz de hacer cuando, ¿verdad? Cuando un matrimonio busca al Señor. Amén. Nos gozamos tremendamente. Aníbal, Kira. Este fue su programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Será una próxima ocasión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.